Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, Momentos de Reflexión. Saludos para todos y bueno, pues bienvenidos todos a otra edición de Momentos de Reflexión. Esta es la programación de la Iglesia Palabra Viva y les habla el pastor Jesús Martínez, quien le da cordial bienvenida a esta tercera edición o la tercera parte del tema que venimos presentando ya hace varias semanas, las incesantes contradicciones de la psicología y su intrusión en la fe cristiana. Y hoy vamos a hablar de lo absurdo de algunas de las declaraciones de estos psicólogos, pastores cristianos. Así que son cristianos, son pastores y también son psicólogos. Y para tratar el tema, una vez más se encuentra conmigo mi hijo Giovanni. Gracias una vez más. Y el otro punto también a establecer es lo siguiente. Es inconsistente y absurdo aún pensar que alguien puede indagar en lo que es la psicología moderna, que tiene su base en humanismo secular, y tratar de decir que esto es compatible con lo que nosotros encontramos en la Biblia. Es completamente absurdo, y esperamos que hoy, a través de otros ejemplos, podamos una vez más comprobar esto. Y no solamente esto, también ayudar a aquellos que probablemente están considerando: necesito ir al psicoterapeuta. Usted no necesita psicoterapeuta. Usted lo que necesita es una buena dosis de la palabra de Dios para que usted sea, por así decirlo, curado del comportamiento que usted está sufriendo en estos momentos. Antes de avanzar, le recordamos al amigo, la amiga, que estamos aquí para ser de ayuda, para ser de bendición, de modo que si tiene motivo de oración o quizás pregunta, tal vez comentario, por favor comunique su motivo de oración, pregunta o comentario llamando a nuestras oficinas. 305-461-9929. 305-461-9929. También les recordamos que hemos tratado este tema en el Pan de Cada Día. La suscripción es gratuita, así que comunicándose con el ministerio pueden suscribirse al Pan de Cada Día y así le llegará semanalmente solo a través de correo electrónico y encontrará temas relevantes para nuestra hora, como este que estamos tratando en el Pan de Cada Día. Se puede comunicar con nuestro ministerio a través del www.palabraviva.org. www.palabraviva.org. Lo que estamos tratando lo estamos haciendo no solo bajo el privilegio que tenemos cuando alguien lleva una idea al foro público, sino bajo el peso de responsabilidad que nos constriñe por ser cristianos y por trabajar en esta ciudad. Así que no estamos haciendo nada contrario a la voluntad de Dios, nada que arremete contra la unidad del cuerpo de Jesucristo. Todo lo contrario es cierto. Estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que nos toca para mantener en bienestar al cuerpo del Señor, la iglesia de Jesucristo. Y todo esto lo estamos basando, estamos examinando la entrevista que concede un pastor psicólogo de acá de la ciudad a la revista Alma Visión, edición de febrero-marzo del 2014, edición número 15, donde en esencia se propone la idea de mezclar o introducir la psicología a la fe cristiana. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas que están en lo absurdo, ¿no? Porque sí, ya no tienen otra clasificación. Se le pregunta al pastor psicólogo: ¿cómo vamos a estudiar el comportamiento humano? Ya la entrevista ha avanzado y se está estableciendo que sí, que tiene lugar, que tiene espacio en la fe cristiana. Y responde el pastor con las palabras de Pablo: escudriñarlo todo y retener lo bueno. Bueno, pero es que en la pregunta antes de esta dice: no es de sabio rechazar el conocimiento académico y científico. Pero ¿y si ahora me toca escudriñar el conocimiento académico y científico a la luz de la palabra de Dios y lo hallo deficiente, fallido? Entonces estoy en la obligación de denunciarlo. Así que vemos una contradicción en las palabras de este pastor. Y luego, si no aceptas la psicología, el psicoanálisis, al psicoanalista en su práctica, hoy le llaman ejercicio ministerial dentro de los cristianos, entonces no eres un profesional, te burlas de la ciencia, que ya hemos explicado en diversas ocasiones que esto no es ciencia,
y estás en error, Gio. Esto es manipulación. ¿Por qué? Porque están poniendo, o este personaje está empleando una fachada como para decirle a las personas, sí, escudriñalo, yo no tengo absolutamente nada que esconder. Pero una vez que uno, como por ejemplo, como nosotros lo estamos haciendo, denunciamos estas cosas porque vemos que el origen de esta ideología es satánica en su naturaleza, dicen entonces, no, estas personas son de mente cerrada y emplean terminologías que en verdad ni existen, pero poco a poco han ganado espacio en el corazón del público y ellos como que tienen una idea de qué quiere significar estas cosas. Y es una fachada, porque la realidad del caso es que si nosotros vamos a este texto bíblico, Pablo dice después, y yo creo que esto es parte de la maquinación, de la estratagema de este individuo, porque Pablo también dice, absteneos de toda especie de maldad. En otras palabras, Pablo me está diciendo a mí que como cristiano tengo que examinarlo, en otras palabras, ponerlo en balanza, en pesa, para ver si esto es consistente con lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Si no lo es, entonces simplemente debemos de retener aquello que es bueno y todo el resto hay que descartarlo. Pero muy curiosamente, este pastor en particular, él omite esta porción del texto sagrado, del texto bíblico. ¿Por qué? Porque como dije, una vez más, valga la redundancia, es una fachada y usualmente como que deja que las personas, o mejor dicho, cuando alguien dice, no, examíneme, yo no tengo absolutamente nada que esconder, una de dos cosas pueden estar sucediendo. O la persona sinceramente no tiene nada que esconder y son sinceros con el público, o, como dije anteriormente, están tratando de mentirle, haciéndole a usted pensar que ellos son sinceros para que usted ahora ponga su confianza en ellos y sea ciego en esta manera diciéndole, sí, te doy mi corazón, te doy mi mente, simplemente haga con lo mismo lo que usted quiera hacer. Este pastor psicólogo en la primera parte de la entrevista dice que en el ser interior del cristiano habita la verdad. Bueno, si esto es cierto, entonces ¿por qué ir fuera de la verdad a otra institución, a otra fuente, a buscar verdad? Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo vamos a estudiar el comportamiento humano? Bueno, sabiendo, porque esto es lo que nos aconseja, que la verdad habita en nosotros, vamos a escudriñarlo todo, dándole espacio, creando espacio a que analicemos la psicología, analicemos el psicoanálisis, examinémoslo a ver si tiene. Y entonces dice que es importante que la iglesia escudriñe la parábola de los talentos, porque Dios da talento conforme a nuestra capacidad, dando a entender que un talento que Dios ha dado a la iglesia es el del psicoanálisis, y un profesional o un ministerio que Dios ha dado a la iglesia es el psicoanalista. Entonces es nuestra la responsabilidad de capacitarnos. Chicos, la parábola de los talentos nada tiene que ver con psicoanálisis, nada tiene que ver con examinar la conducta del hombre, sino que trata la negligencia de un sirviente. Claro, la obediencia de algunos sirvientes de Dios, el que recibió 5, el que recibió 2, y la negligencia de aquel que, sabiendo, no buscando saber, sino sabiendo la voluntad de Dios, no la hizo. Exacto. Pero entonces se intercala esto aquí para decir que tenemos que aceptar la psicología, que tenemos que aceptar el psicoanálisis y al psicoanalista como un hombre, una persona, una mujer que ha entendido que este es su llamado y que está colocado en la iglesia para ayudarnos con algo que se aprende en lo secular, pero que se le pone un forro cristiano, porque no importando que la verdad habita en el cristiano, tenemos necesidad de esta persona. Ahora que lo pienso dos veces, el apóstol Pablo se olvidó mencionar en Efesios 4:11, que hay un sexto ministerio, y es el del psicoanalista. Así y ese queda primero. Entonces, yo me imagino que ahora los apóstoles de la ciudad que tenemos, que son muchos y común y corriente aquí en la ciudad y en otras partes, que ahora ellos van a mudarse a otro nivel, ¿no? Ahora ya no son pastores, no son evangelistas más, no son apóstoles más, ahora van a ser el psicoterapeuta de la ciudad, tal y tal persona. Es ridículo pensar, y es efectivamente lo que estabas diciendo tú. Si la verdad es contenida dentro del ser humano, dentro del creyente, como dice él, ¿por qué entonces yo estoy yendo a una ideología que dice, yo te voy a ayudar a buscar la solución a los problemas que tiene el hombre? Pero si dentro del cristiano habita la verdad, como dice este pastor
pastor psicólogo, entonces ¿por qué hay necesidad de acudir a la psicología? Es una contradicción, y no solamente eso debería, eso mismo, si no fuéramos a examinar alguna otra cosa de los 3 programas que hemos hecho acerca de esto, eso mismo debería de poner en alerta al creyente. Dice, pero entonces ¿por qué estamos acudiendo a una ideología secular si supuestamente el cristiano tiene la verdad dentro de sí? No tiene sentido. Pero la contradicción se multiplica. Escucha esto. Los profesionales de la salud mental cristianos hemos entendido que la palabra de Dios es nuestro guía, es infalible. Si ellos creen eso, entonces, porque fíjate, cita, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿por qué añade esto otro? El conocimiento académico o científico nunca va a sustituir el de Dios. Parece muy bonito lo que declara, pero con esta declaración está diciendo que el conocimiento científico es insuficiente. Voy a leer otra vez la respuesta. Sí. Los profesionales de la salud mental cristianos hemos entendido que la palabra de Dios es nuestro guía, es infalible. Y cita, la palabra o lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Añade, el conocimiento académico o científico nunca va a sustituir el de Dios, pero esa declaración está diciendo a gritos, la palabra de Dios es suficiente. Y me pregunto yo, ¿cómo resolvieron aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas familias del primer siglo, del segundo y de todos los demás, hasta que finalmente llegó el conocimiento científico que nos ayuda a entendernos y nos encamina de una manera más perfecta, porque ya se bregó con las deficiencias de la Escritura? Y no solamente esto, esta frase misma anula absolutamente todo lo que él ha promulgado anteriormente y después en las preguntas que él contesta dentro de esta entrevista. Entonces, automáticamente ya hemos descubierto 2 frases en particular que ya anulan todo lo que él ha dicho, todo lo que él ha fomentado hasta este punto como ideología y ha promulgado. Y el ejemplo que él da a continuación es una pieza de evidencia que corrobora el por qué es necesario que nosotros hagamos este tipo de programa. Él añade, en mi clase de psicología, una vez un alumno me dijo, esto es lo más grande que yo he escuchado. Le contesté, le estás dando un valor que no le corresponde. Es que el profesor lo impactó con algo que no es bíblico y ahora está buscando ver cómo zafa a este estudiante de aquello, porque hasta cargo de conciencia tiene. Lo digo por vía de psicoanálisis. Fíjate, en mi clase de psicología, una vez un alumno me dijo, esto es lo más grande que yo he escuchado. Esa declaración la merece la palabra de Dios. Sí. Pero fíjate que el alumno lo dice de la psicología. ¿Por qué un estudiante dice eso de algo fallido, de algo falto, de algo escaso? Bueno, porque se lo estás presentando como algo que finalmente completa, hace perfecta la palabra de Dios, que sin esto la palabra de Dios es imperfecta e incompleta. Entonces se vio rápido con la necesidad de corregir al estudiante. No, le estás dando un valor que no le corresponde. Obviamente el ejemplo muestra el daño que le viene haciendo al enseñarle como aditivo imprescindible psicoanálisis. Y no solamente eso, que este pastor en particular no cree su propia mentira. Si tú lo piensas bien, él no cree su propia mentira. Sí. Él lo que está diciendo en esencia, porque otra vez más, volvemos a este ejemplo, no ejemplo, sino la realidad, que es una fachada. Él te está diciendo, o estas personas que son del mismo modo de pensar, te están diciendo, yo entiendo que nada va a reemplazar la Biblia. Pero es como, yo lo miro como un político. Un político siempre te va a decir, yo absolutamente creo en las leyes de este país. Yo soy aquel que apoya, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos. Pero, ya cuando viene el pero, automáticamente tú sabes que lo que va por venir se levanta. Le sale el camaleón ahí. Exacto. Y toma el color que necesita tomar. Exacto, él dice eventualmente, pero yo pienso que debe de haber nueva legislación que asegure, y usted puede continuar con su ejemplo en su propia mente. Entonces, es lo mismo. Te están diciendo, este pastor en particular te está diciendo, nada va a reemplazar la Biblia, en mi propia mente absolutamente nada va a refutar lo que dice la palabra de Dios. Pero también hace falta el aditivo de la psicología. En esencia, él mismo no cree su propia mentira. Todavía respondiendo más, un tanto más, a la pregunta que se le hizo, ¿cómo vamos a estudiar el comportamiento humano?
el pastor psicólogo añade: en la iglesia hoy en día hay personas que están sufriendo, como que ayer los cristianos no sufrieron, como que Jesucristo en ningún momento dado dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero bueno, dice, en la iglesia hoy en día hay personas que están sufriendo. Y yo me pregunto, Señor, ¿qué pasó? ¿Se hizo vana tu palabra? En otras palabras, como que el sufrimiento del cristiano es contrario a la voluntad de Dios. Y que si un cristiano está padeciendo, sufriendo, entonces algo anda mal en la vida del cristiano, porque el cristiano no está supuesto a sufrir o padecer. Gio, cuando tú miras las credenciales de Pablo, nada tienen que ver con estudios psicológicos, sino con lo que padeció por causa del evangelio. Exacto. Y por la oposición que encontró en este mundo que es hostil al cristiano. Entonces él dice que se pregunta: Señor, ¿qué pasó? ¿Se hizo vana tu palabra? No, hay una respuesta enfática aquí. La palabra de Dios es perfecta. Lo que pasa con esas personas es que están llenas de rechazo, y ahí viene el psychobabble que le dicen en inglés, ¿no? Sí. Raíces de amargura, traumas, etcétera, que dañaron su psiquis. ¿Y cuál es el ejemplo para promover psicoanálisis y todo esto dentro de la iglesia? Jesús le dijo a Lázaro: sal fuera, pero salió atado. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: desatadle, en la misma orden que hoy Jesús nos da a cada uno, nos dice a nosotros: desatad a los que han sido salvados de muerte y que todavía están atados con lienzos de muerte. Tú sabes lo que es usar el ejemplo de la resurrección de Lázaro, que si no lo zafan de aquellos trapos se vuelve a morir el individuo, para decir que eso representa las ataduras psicológicas que tenemos y que los psicoanalistas con su psicoanálisis y sus terapias nos libran de ellas, porque son los profesionales de la conducta. Y aún más, quisiera añadir lo siguiente: esta palabra, o mejor dicho, pregunta retórica, ¿se hizo vana tu palabra? En esencia está dejando a saber que en un punto de su vida, él como que le pasó por su mente decir de la palabra de Dios: esto no es suficiente, hace falta el aditivo. Y eso es un lugar muy peligroso para el cristiano arribar a ese punto. Tú estás psicoanalizando, ¿verdad? Sí. Tengo que buscar el manual, el diagnóstico de problemas mentales. Y este es uno nuevo. Claro que uno no pretende burlarse, pero hay ciertas cosas que son tan contradictorias, tan extrañas, que casi que pertenecen al ambiente de la locura, que uno dice: ¿cómo es posible que un profesional de la conducta pronuncie cosas que pertenecen al ambiente de la locura? Sí, ciertamente, es cierto. Y no solamente eso, quiero dejarles con esto. Este sería mi última palabra en toda esta situación, y es lo siguiente: Dios nos ha hecho esto tan fácil. No podría ser mucho más fácil que simplemente abrir el manual de la vida que se llama las Escrituras, la Biblia. Y Dios nos deja saber, nos deja en ventaja al creyente, dejándolo saber: tienes este problema, necesitas un Salvador. Y no solamente eso, después que tú vienes a los pies de Jesucristo, todo esto se puede resolver a través de la renovación del entendimiento, que es a través de una lectura detenida de la palabra, y no solamente eso, sino también poner en práctica lo que nosotros leemos. Y Jesucristo, Él equivale esto a la persona que ha fundado su casa en la arena versus la persona que ha fundado su casa en un fundamento sólido de piedras, donde no importando cuál vicisitud le visite, esa casa siempre va a permanecer. ¿Por qué? Porque esa vida está fundada en Cristo Jesús. No hace falta la psicología, no hace falta ideologías seculares para tratar de supuestamente reemplazar o como aditivo a la palabra de Dios. No, lo único que hace falta en la vida del hombre es el Evangelio. El Evangelio es la cura, por así decirlo, a todos tus problemas en la vida. Estás escuchando Momentos de Reflexión, y el tema que estamos tratando, que ya cuenta con 13 ediciones de Momentos de Reflexión, es importantísimo. Y creo yo que podríamos dedicar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 programas más. Sí. Y queda material para seguir cortando, para seguir disertando. Pero bueno, vamos a dejarlo descansar. En un futuro volvemos a visitar el tema. Y prácticamente ha llegado el momento de despedirnos de nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe. Y lo hacemos dejándoles saber, como de costumbre, que para comunicarse con nosotros, sea por motivo de oración, pregunta, comentario, deben llamar a nuestras oficinas. 305-461-9929. 305-461-9929. Damos gracias
al Señor por concedernos el privilegio de reunirnos de esta manera y compartir el Evangelio de esta manera. Y le damos gracias al amigo y a la amiga por la atención prestada. Por Gio se despide de ustedes el pastor Jesús Martínez, quien les recuerda que en Jesucristo somos más que vencedores. Hasta la próxima. Suscríbase a nuestro estudio semanal, El Pan de Cada Día, disponible de forma gratuita en nuestra página www.palabraviva.org. Palabra Viva te invita a Viernes de Impacto, con tópicos, temas y estudios relevantes al creyente de hoy, diseñados con el propósito de capacitar al creyente para desenvolverse en esta hora de oscuridad en la plena voluntad de Dios, según las Escrituras. Cada viernes a las 8 p.m. en Palabra Viva. Para más informes o transportación, llámenos al 305-461-9929. Este ha sido su programa Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133. 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133, o en el internet a www.palabraviva.org.